Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Antes de dar inicio a esta sesión, vamos a dar unos breves minutos esperando a que más personas se unan y estemos listos para iniciar. Muchas gracias. Y bueno, pues vamos a comenzar. Nuevamente, buenas noches aquí en la Ciudad de México, buenas tardes en Mexicali, Tijuana, donde también se está transmitiendo esta sesión. Y bueno, en los diversos estados también en donde nos estén acompañando, o bien desde otros países. En la sesión anterior tuvimos la fortuna de tener la presencia de personas de Honduras, si no mal recuerdo. Y bueno, les agradezco a todos que estén el día de hoy aquí acompañándonos. Les doy la más cordial bienvenida a esta sesión especial titulada Depresión a consecuencia del distanciamiento social. Para quienes ya nos han acompañado en sesiones previas, conocen un poco la dinámica. Para quienes sean la primera vez, les platico un poco. La idea es que en esta sesión que el día de hoy nos va a hacer favor de desarrollar el psicólogo José Contreras, en un momento se los presento. La idea es que él nos vaya desarrollando este tema. Vamos a tener un espacio para el desarrollo del tema y posteriormente vamos a tener un espacio para que ustedes puedan compartir con nosotros sus dudas y comentarios al respecto, para que él nos ayude dándole respuesta. Yo les voy a ir avisando más o menos en qué momento vamos teniendo oportunidad de pasar a esa segunda parte donde ustedes van a poder interactuar con el ponente, para que nos vayan enviando sus comentarios a través de Zoom y a través de Facebook Live, y yo voy a ir compartiéndolo con él. La idea es tratar de abarcar la mayor cantidad posible. A veces por el tiempo no nos da oportunidad, pero bueno, vamos a tratar de que en esta ocasión sea así. Y bueno, me presento con ustedes. Mi nombre es Anaí Polo, coordino el área de tanatología en Grupo Galloso, y el día de hoy les presento al psicólogo José Contreras. Él nos ayuda a desarrollar los talleres temáticos en la Plaza de Mexicali. Como saben, este programa de tanatología se maneja a nivel nacional, y bueno, pues de momento vamos a seguir trabajando todo este programa a través
través de estos medios virtuales, sesiones presenciales y nuevamente nos podamos encontrar. En tanto, vamos a estar aquí desde la distancia, acompañándonos, llegando a cada uno de ustedes y pues compartiendo toda esta información tan importante sobre duelo y manejo emocional. Y bueno, pues en estos momentos, bajo las circunstancias en las que nos encontramos. Y bueno, pues buenas tardes por allá, José, ¿cómo estás? Hola, hola, Anaí. Muy bien. ¿Me escuchas bien? Perfecto. Sí. Cualquier cosa aquí tengo todo preparado para que funcione, ¿va? En caso de que haya alguna Súper, interrupción. súper. Entonces, bueno, pues yo ya no te quito más tu tiempo, adelante. Y vamos, nos vamos comunicando tú y yo para que pasemos a la siguiente. Ok, muy bien. Entonces, doy inicio. Adelante. Sí, ok. Gracias. Hola a todos. Espero me indiques por ahí, Anaí, si es posible, si ya se ve bien la presentación. Nada más yo confirmando. También soy nuevo en esto. Sí, muy bien. Muchísimas gracias. Eh, bueno, comentarles, bueno, mi nombre es José Contreras Romero, soy director del Centro de Terapia Breve Sistémica acá en Mexicali, Baja California. Bueno, hoy les voy a dar el tema de depresión a causa del aislamiento social. Este tema bueno, es por invitación acá del Grupo Galloso, acá por parte de Anaí, de Adriana. Entonces, dentro de este tema, hay unas cosas que a mí me gustaría aclarar. Nada más hablando de una forma actualizada sobre cómo se ve la depresión, porque la mayoría de las cosas que conocemos o que hemos visto sobre la depresión ahorita, en su mayoría, como muchas otras cosas, ya llevan una actualización. Es decir, que muchas de las cosas que conocemos nosotros sobre la depresión digamos que no tienen un funcionamiento, un conocimiento actual en cuanto a resultados se refiere. Me refiero a que la forma en la que regularmente conocemos la depresión no había estado dando resultados y se empiezan a generar protocolos, por ejemplo, de tratamiento para cuando trabajamos con cuestiones de depresión. Es decir, que hay muchas cosas que sabemos de la depresión más porque las hemos visto en una película, más porque las hemos visto a veces publicadas en Facebook, más porque las hemos visto en televisión, etcétera, más que una forma en la cual se está trabajando por parte de algunas formas de terapia para que haya resultados con más eficacia y mayor eficiencia, es decir, que den resultados y en corto tiempo, ¿no? Entonces, el nombre de mi centro se llama Centro de Terapia Breve Sistémica. Cuando hablamos de terapia breve, no hablamos de que vamos a hacer consultas de 10 minutos, de 15 minutos. Hablamos de que la terapia tiene un tiempo determinado. Es decir, la idea, o por ejemplo, algo que yo explico en mi consulta es, eh, mi trabajo es que tú dejes de venir aquí, ¿no? Y para yo poder lograr esto, y las personas que crean los protocolos de tratamiento piensan en eso, ¿qué podemos hacer? ¿Y qué cosas podemos poner en un protocolo de trabajo, en procedimientos de trabajo, para que el paciente se vea mayormente beneficiado en un menor tiempo posible, ¿sí? A tal punto que podamos tener, por ejemplo, casos que puedan resolverse en menos de 10 sesiones, por ejemplo, ¿no? Y a lo mejor podemos decir, es que es una persona que está 3, 4, 5, 6 años, 10 años en depresión. ¿Cómo que lo va a sacar en 10 sesiones? Bueno, habría que ver el procedimiento con el cual podemos apoyar a que eso sea. Entonces, les comento esto porque una de las cosas también que quiero aclarar es que la depresión no es una enfermedad, ¿sí? Aun cuando se le conozca como una condición en este sentido, no es la depresión una enfermedad. Ahorita lo vamos a ver. ¿Ah? Debo decir que me siento un poquito raro de a veces no estar viendo aquí a alguien para ver sus caras, pero aquí inicio con esto. Bien. Se dice que en la depresión, cuando una persona cae en una cuestión de depresión, digamos que contiene 4 características la depresión, ¿sí? Y aquí les pongo las 4. Hay una pérdida o una disminución, lo que nosotros llamamos un déficit, una disminución en el funcionamiento social. ¿Qué implica esto? Que la persona, por ejemplo, empieza a aislarse. Es una característica de la depresión.
Es decir, empieza a tener un aislamiento social, empieza a apartarse, no convive igual, no tiene el mismo contacto. Vemos que, por ejemplo, si la persona dentro de sus relaciones afectivas tenía mucha cercanía, era muy bromista y demás, ese tipo de relaciones empiezan a cambiar. Es decir, que viéndolo de esta manera, lo quiero poner como mi yo, es decir, mi persona cambia en un nivel social. Es decir, no me desenvuelvo de la misma manera con las personas con las que tengo contacto. Hacia mi pareja, hacia mis familiares, hijos, trabajo, cualquier cuestión de este tipo. Es decir, que una característica que puede tener la depresión es que hay una pérdida del funcionamiento social. ¿Sí? No socializamos de la misma manera. Repito, nuestro yo cambia en relación con los demás. ¿Va? Otra característica también muy importante es que la persona pierde la capacidad de cambiar. ¿A qué vamos con esto? Esta cuestión de pérdida de cambiar es que una persona que está en depresión regularmente ya intentó cambiar la situación que lo tenía enfrascado a veces en la tristeza, a veces en la frustración, a veces en la angustia. Entonces intentó cambiarlo durante mucho tiempo y cuando no pudo cambiarlo, es decir, cuanto más intentó cambiar la situación, en este momento hay un punto en el que la persona dice, soy incapaz de cambiarlo, entonces como llegamos a decir, tira la toalla. Es decir, cae en una cuestión en la que nosotros llamamos desesperanza aprendida. Es decir, aprendo que no hay esperanza y en ese momento renuncio. Es decir, ya no puedo con esa situación y simplemente dejo de hacer algo, dejo de intentar cambiar la situación. Ahorita les voy a poner unos ejemplos de cómo se manifiesta cada una de estas pérdidas. Entonces, en esta capacidad de cambiar, esta pérdida es que seguramente la persona, no, a veces nos toca ver a la persona cuando ya se rindió. Y cuando se rindió decimos, vamos, tú puedes, échale ganas, necesitas salir adelante. Pero es una persona que a lo mejor en su mundo interno, en su vivencia interna, ya intentó anteriormente cambiar la situación. En el punto en el que eso no fue posible y vio que nada se modificaba, la persona empieza a perder esta pérdida. Es decir, ¿por qué sigo esforzándome para que algo cambie si nada va a cambiar? Digo, ¿por qué me sigo esforzando? ¿Por qué si me sigo desgastando? Entonces, ¿qué caigo? ¿Qué hago? Caigo en esta cuestión de desesperanza. Aprendí a decir, bueno, pues así son las cosas. Ni modo, ¿no? Una tercera pérdida que tenemos es la cuestión de la pérdida del placer. Es decir, que lo que antes disfrutábamos, ya no tendemos a disfrutarlo. Caemos en algo que nosotros llamamos anedonia, que la anedonia es la incapacidad de sentir el placer. A todos nos pasa en algún momento cuando estamos desganados, en algún momento la comida no nos sabe igual, lo que disfrutábamos no lo disfrutamos igual, si bailábamos una canción no la podemos bailar igual. Imagínense que van a una fiesta y en ese tiempo te sientes mal, pues no te permites disfrutarla. Hay cosas que no se permiten disfrutar, es decir, hay cosas que no puedes sentir el placer de disfrutarlas. Entonces, otra pérdida que tenemos dentro del cuadro de depresión es la pérdida del placer. Esta capacidad para disfrutar, esta capacidad para sentir placer. Si vemos la parte de la sexualidad, no se disfruta igual. Si vemos la parte social, no se disfruta igual. Los propios logros no se disfrutan igual. No sé si les ha tocado a alguno de ustedes o a alguien cercano que dice, tengo todo y no lo puedo disfrutar. Tengo esto por lo que tanto trabajé, tengo aquello, tengo todo y no lo puedo disfrutar. ¿Sí? ¿Qué está pasando? Hay una cuestión de anedonia. Ojo, no significa que tener esta característica ya implica depresión, puede ser por diferentes circunstancias. Aquí estoy intentando hablar de un cuadro completo, es decir, que presente las cuatro características, ¿va? Que ahorita les voy a hablar de los 4 tipos de depresión que existen. Entonces, es la pérdida de placer, es decir, la pérdida de la capacidad para poder tener placer. Otra característica es la pérdida del interés. Es decir, que lo que antes me interesaba deja de ser importante. Es decir, antes le prestaba o focalizaba mi atención y mis ganas, mi tiempo hacia algo y empiezo a perderle ese interés hacia ese algo. El interés es perder la cuestión del interés, es algo, digamos, a partir de esta segunda característica que dice que pierde la capacidad de cambiar y que uno tira la toalla,
en esta cuestión de pérdida de interés, digamos que es un nivel todavía muchísimo más bajo. ¿Qué implicaría esto? Que ya ni siquiera tengo el interés a veces ya por una cuestión de vivir. A veces ya empiezo a cuestionarme, pues, ¿qué sentido tiene esto? ¿Qué sentido tiene estar aquí? ¿Para qué me esfuerzo? ¿Me explico? Pero ya ni siquiera emprendemos otras acciones, es decir, ya ni siquiera entramos en una cuestión de funcionamiento, ya no hay una cuestión de interés, ni siquiera a nivel de pensamiento respecto a llegar a decir, bueno, voy a seguir adelante por mi familia. Ya ni siquiera eso, ya decir que hay una pérdida total del interés. Entonces, en estas cuatro características que definen o determinan la cuestión de la depresión, la depresión, digamos que se puede dar o presentar de cuatro formas. A la primera depresión se le llama deprimido radical, ¿sí? Eh, digamos, vamos a verlo de esta manera. Hay cuatro tipos de depresión o hay cuatro tipos de personas con depresión, ¿sí? Está aquella que piensa de forma radical, es decir, que ve las cosas en el todo o el nada, en el siempre, en el nunca. Por ejemplo, a una persona, nada más para que vean el tipo de pensamiento que puede tener una persona que es deprimido radical, es, por ejemplo, va en su carro y cree que todo le sale mal, ¿sí? Todo en la vida le está saliendo mal. Repito, hay una depresión radical. Depresión radical es partir estas visiones como eh, eh, a nivel, la vemos como de polaridad, es decir, como muy radical, de un lado a otro, o es una cosa o es otra, blanco, negro, no ve el gris. Entonces, la persona va manejando, va a su casa y dice, me tocaron todos los semáforos en rojo, todos los malditos semáforos me tocaron en rojo. Entonces, seguramente dentro de todo el transcurso que fue de su trabajo, por ejemplo, a su casa, le tocaron algunos semáforos en verde, pero digamos que no los selecciona. Lo que termina por seleccionar o lo que termina por ponerle atención son solo aquellas cosas que confirman su pensamiento. Es decir, que si yo creo que todo me está yendo mal, y lo pueden ver ustedes en ustedes mismos, cuando sientan que algo les está saliendo mal, se les cae una pluma al piso y dices, esto también, ¿me explico? Una cosa más. ¿Qué implica esto? Que nuestro pensamiento está cayendo en el todo o el nada y nuestro pensamiento, digamos que se empieza, vamos a llamarle así, como a engañar y a seleccionar solo aquellas cosas que corresponden al pensamiento, vaya la redundancia, que está pensando. Es decir, que si creo que todo está mal, voy a seleccionar todas aquellas cosas que confirmen que estoy mal. Eso es lo que se da de forma inconsciente, ¿sí? Pero se presenta. Entonces, la persona que cae en depresión radical implica esto, que tiene un pensamiento radical en el cual incluso dice, siempre he estado deprimido, toda la vida, siempre me ha ido mal, todo me sale mal, ¿sí? Siempre a mí. Las cosas buenas nunca me pasan a mí, repito, siempre entra en esta cuestión de radical de estar teniendo este tipo de pensamiento. Entonces, ese es un tipo de depresión. Tenemos otro tipo de depresión que le llamamos, bueno, se le llama una cuestión de ilusión, pero lo voy a poner en otras palabras. Aquella persona que está, digamos, deprimida porque está desilusionada de sí mismo, ¿sí? Es decir, está aquella persona que entra en depresión porque está desilusionada de sí mismo. Es decir, que escuchamos pensamientos o ideas como no soy ni la mitad de la persona que quería ser a mi edad, ¿sí? No soy capaz, no estoy logrando todo lo que quiere decir que mi depresión corresponde a que las características deseables que quisiera yo en mí no las estoy presentando, o esa expectativa que yo tendría para mí no lo estoy, no lo estoy viviendo. Entonces, está el deprimido que, digamos, se deprime por sus propias características. Aquel deprimido que se deprime porque no es la persona que espera ser, porque no es como otros, porque le gustaría ser de otra forma, porque le gustaría tener características que son deseables y que ve en otra persona. Entonces, ahí tenemos la persona que entra en depresión por, a diferencia del otro, que es por ese tipo de pensamiento radical, acá es por estar prestando atención a las características suyas que no le parecen suficientes. Entonces empieza como a deprimirse, empieza a cuestionarse, incluso a castigarse a sí mismo, diciéndose, no eres suficiente, ¿para qué lo intentas?
todas las personas son mejores que tú, entonces entra en depresión por estar desilusionado de sí mismo. Nosotros lo conocemos como el deprimido o la persona con depresión desilusionada, es el iluso desilusionado de sí mismo, es decir, se desilusiona de su propia persona. Está el tercer tipo de depresión que conocemos como que es el iluso desilusionado de los demás, es decir, que se siente así porque alguien le hizo algún daño, que se siente así porque alguien no correspondió a lo mejor a las expectativas de lo que yo estaba esperando de esa persona. Es decir, que esta persona entra en depresión por alguien más, es decir, por algo que le hizo a alguien más, por alguien que lo desilusionó. A veces es por una cuestión de infidelidad, a veces es por una cuestión de que alguien no te correspondió como esperabas, porque alguien te dañó, porque alguien te ofendió, porque alguien hubo una situación de violencia hacia tu persona. Es decir, que la característica de esta depresión es que estamos deprimidos por alguien, por una persona, por alguien más que hizo algo que a nosotros nos causó esta sensación. ¿Sí? Y tenemos el cuarto tipo de depresión, que esta depresión, digamos que la conocemos como moralista, ¿sí? Es una depresión moralista. Yo espero que esto podamos estar un poquito abiertos a escuchar a lo mejor algunas ideas que hemos escuchado y que son comunes, pero que en realidad a veces no corresponden a lo que en realidad vivimos o digamos a la realidad, por llamarlo de alguna manera. El moralista es aquel que se deprime porque cree que porque hace las cosas bien le va a ir bien, ¿sí? Yo entiendo que regularmente esta idea es difundida de que si tú haces las cosas bien, vas a recibir cosas bien. O aquel que obra bien, bien le va a ir. Si yo hago las cosas bien, me va a ir, se va a apreciar, por ejemplo, en cuestiones de trabajo, yo hago bien mi trabajo, lo van a apreciar. Yo hago cosas bien hacia mi hijo y mi hijo va a ser agradecido y va a prosperar y va a ser exitoso. Yo hago algo hacia mi familia o yo confío en alguien y esa persona me va a corresponder de esa manera. Se le llama una depresión, digamos, moralista, porque creemos que la forma en la que pensamos nosotros es la forma en la que los demás van a pensar y van a cumplir esas expectativas. Les digo, ojalá estemos un poquito abiertos a esto, porque a veces es algo que no nos gusta escuchar. Y lo que va a pasar aquí es que en este tipo de depresión, a veces no nos damos cuenta que lo más que podemos hacer es hacer bien las cosas para que nos vaya bien, es decir, que incrementemos las posibilidades de que algo vaya bien. No sé si Anaí les vaya a dar un anuncio de esto, pero les comento. Hay un blog en el cual van a subir una información que yo escribí, espero la chequen, en el cual explico esta parte, en la que muchas veces consideramos que hacer las cosas bien es suficiente para que nos vaya bien. Y hay veces que eso es la característica o es esa visión la que nos hace a veces caer un poco en la cuestión de depresión. Repito, hay veces que la vida por alguna razón que a lo mejor desconocemos o que algunos consideramos de alguna forma conocer, en la cual nos suceden cosas injustas. Desgraciadamente eso sucede en la vida, nos suceden cosas injustas y entonces llegamos a entrar en la depresión porque dice, no nos parece justo, ¿por qué a mí? Y todo este tipo de comentarios como, ¿por qué a mí? ¿Por qué me tenía que pasar específicamente a mí? ¿Por qué no le sucede a otras personas? ¿Por qué no le sucede a las personas que hacen el mal? Entonces entramos en una depresión que consideramos moralista. Es decir, que creemos que porque hacemos las cosas bien nos va a ir bien. Que repito, incrementamos esas posibilidades exactamente de que nos vaya bien, más digamos, no es algo que necesariamente podamos asegurar, ¿sí? Es decir, que existe simplemente una posibilidad de que aún haciendo lo mejor en nuestra vida, con las mejores intenciones, con los mejores resultados, lo mejor hacia el trabajo, lo mejor hacia nuestro hijo, lo mejor hacia nosotros, hacia los demás, etcétera, eso incrementa las posibilidades de que nos vaya bien, ¿sí? Más no significa que por alguna razón, por alguna desgracia, por alguna coincidencia, por alguna catástrofe incluso, nos vaya a ir bien, ¿no? Entonces,
Estos cuatro cuadros o estos cuatro tipos de depresión implica que tenga estos efectos que estamos viendo aquí en esta presentación. Hay una pérdida del funcionamiento social, ¿sí? Como primera característica. Perdemos la capacidad de cambiar las cosas, perdemos la capacidad de disfrutar, de tener el placer y la pérdida de interés. Como estamos con este grupo galloso, les voy a poner algunos casos, por ejemplo, de duelo. Cuando hay un proceso de duelo, y por ejemplo, entramos en esta cuestión de depresión radical y por ejemplo tenemos la pérdida de algún ser querido, la depresión radical nos llevaría a creer que todo está mal en la vida. Es decir, decimos todo está mal, se perdió todo. Empezamos a, cosas que antes veíamos bien, las empezamos a ver mal y empieza ese pensamiento radical, ¿sí? También ante el proceso de duelo es a veces sentir que el duelo, la próxima depresión que yo les mencionaba, que es estar desilusionado de nosotros mismos, que creemos que el proceso de duelo deberíamos de poder manejarlo diferente, que creemos que nosotros no deberíamos de sentirnos tan mal, de que deberíamos de poder manejarlo, de que no deberíamos de poder llorar. Y eso nos deprime. A veces el no poder con el dolor nos deprime, con el dolor con el que estamos manejando. Entonces, así se manifestaría en el mismo proceso, en un proceso de duelo, así se manifestaría. También en la persona, por ejemplo, que está desilusionado de los demás, el deprimido, la persona con depresión, desilusionado de los demás, es decir, esta tercera tipo de depresión, es aquella persona que puede llegar a culpar a los demás. Es decir, por ti pasó esto, por ti pasó aquello, incluso decir, ¿cómo puedes vivir tu vida como si no hubiera pasado nada? Mira lo que perdimos, ¿no? Mira, entonces está culpando a alguien más o a veces está responsabilizando a alguien más sin darse cuenta de la forma en la que se está sintiendo. ¿Por qué? Por el hecho de que vemos que alguien no reacciona a veces como esperamos y eso nos hace sentir o acentúa nuestra cuestión de depresión. Y por la última parte, el moralista es como, por ejemplo, cuando decimos, ¿por qué me sucede a mí? ¿Por qué me sucede esta parte? ¿Por qué yo? ¿Sí? Algo que yo llego a mencionar en las pláticas que tenemos acá en Galloso es, por ejemplo, cuando sucede que tenemos la pérdida de un hijo, ¿no? Cuando, digamos que por proceso natural y por creencia inconsciente, los padres no estamos preparados para enterrar a nuestros hijos, porque por proceso natural tenemos una idea de que nuestros hijos nos van a enterrar a nosotros y eso es lo que estamos esperando, ¿sí? Es decir que si nosotros estamos preparados, por ejemplo, para vivir el fallecimiento de nuestros padres o de un abuelo, estamos preparados, podemos manejarlo, es decir, no es que no nos vaya a pegar o no es que no nos vaya a afectar, pero podemos manejarlo más fácilmente. Bueno, fácilmente no es la palabra adecuada, es decir, de forma más adaptativa, de una forma más natural. Pero, por ejemplo, cuando fallece un hijo, se nos es bien difícil, porque decimos, tenía toda una vida por delante, no lo decimos explícitamente, pero no es lo natural. O sea, lo natural es que él me entierre a mí, yo estoy preparado para que me entierre a mí. Entonces, cuando tenemos este tipo de pensamientos, te repito, caemos en esta cuestión moralista, que a veces, por desgracia, tendemos a perder a veces a uno de nuestros hijos o a varios hijos, ¿no? Es decir, que les toca, digamos, irse antes que nosotros y entramos en este tipo de pensamiento, ¿sí? Yo espero que de todo esto que les estoy comentando, ustedes puedan publicar ahí las preguntas donde se les permita y yo contestaré sus preguntas, ¿va? Al final. Entonces, algo que me gusta mucho dejar claro es que la depresión no es una enfermedad, ¿sí? Repito, todo lo que conocemos o lo que tendemos a conocer de la depresión regularmente tiende a ya no tener una función útil para poder llevar a cabo un tratamiento. Y a veces decimos, bueno, porque hay personas que tienen que tomar medicamentos para salir de una depresión. Bueno, digamos que hay áreas o filosofías de tratamiento, es decir, cómo creemos que hay que tratar a un paciente,
Y hay filosofías o creencias en las cuales se dice que con los medicamentos podemos lograr ayudar a salir una persona de la depresión. Bien, no es que no sea eso correcto, es decir, solo lo que debemos de saber es que hay otras cosas que están siendo muy útiles incluso sin medicamentos, ¿sí? Algo que conocemos nosotros quienes nos dedicamos a esto y que conocemos los protocolos de tratamiento, conocemos que ya hay investigación que nos permite poder decir cuando llega una persona con características de depresión, esto es el tratamiento que hay que tomar, ese es el tratamiento que hay que seguir. Obviamente no es un tratamiento como una receta, como decir, yo digo esto, estas palabras, lo hago que haga esto y con eso sale. No, estos protocolos son flexibles, que se adaptan a las características de cada paciente. Pero hay algo que a mí me ha gustado ver de esta manera. No hay soluciones químicas para los problemas emocionales, ¿sí? No hay una pastilla, no hay un medicamento que te haga, que te diga, este medicamento es para la felicidad, este medicamento es para el bienestar, ¿sí? ¿Por qué? Porque esos medicamentos no traen consigo en el medicamento, digamos, pensamientos más funcionales, no traen pensamientos más positivos. Eso es algo que se logra a través de la experiencia y a veces a través de la experiencia de vivir un proceso terapéutico. Eh, no necesariamente a través de un medicamento, ¿no? Entonces, en algunos momentos incluso podemos nosotros pensar, entonces, ¿por qué se le trata a la depresión de esa manera? Bueno, porque hay cosas que nosotros seguimos haciendo porque se han hecho durante mucho tiempo. A veces es más por una cuestión de, la palabra no necesariamente es tradición, pero voy a mencionarla así, más por una cuestión de tradición, porque así se ha venido tratando. Y el argumento es porque así se ha venido tratando, es por eso que es correcto que de esa forma. Si no, no lo usarían. Pero en realidad hay muchas cosas que, digamos, carecen de vigencia a nivel de efectividad y a nivel de eficiencia y las seguimos haciendo, ¿sí? Yo solo aquí intento abrirles un panorama hacia esta otra parte, que la depresión no es una enfermedad. Y que decimos, si es que a lo mejor hay una descompensación, un problema en el cerebro, bueno, hay que revisar, ¿sí? Porque sabemos que cuando sonreímos y tenemos experiencias felices, también nuestro cerebro funciona diferente. Cuando tenemos una situación, nos enfrentamos a una experiencia triste, nuestro cerebro funciona diferente. Entonces, no sabemos si lo que hay que trabajar es a nivel de procedimiento, a nivel de experiencia, a nivel de tratamiento para que la persona salga de ahí, para que su cerebro también funcione de forma diferente, ¿sí? Aquí les puse algunas cosas, espero por cuestiones de tiempo alcanzar a revisarlas todas, ¿sí? Disculpen, muy bien, tengo por acá 15 minutos, yo estoy checando. Sobre cómo funciona la depresión. Espero que puedan darse la oportunidad de checar este blog que tienen aquí por parte de Galloso para que vean la idea ahí que les escribí. Es un texto corto, lo pueden revisar. Y una de las cosas que yo les pongo ahí es que nosotros tendemos a negar la naturaleza de la vida. ¿A qué me refiero con negar la naturaleza de la vida? Es algo muy simple. La vida funciona de formas más completas o incluso diferentes a lo cual nos han hablado sobre la vida. Por ejemplo, se nos ha dicho que si hacemos el bien, nos va a ir bien. La verdad es que la mera naturaleza de la vida es que nuestra vida también está determinada por lo que hacen otras personas, por las decisiones de otras personas. Somos influidos por todo lo que sucede y por todo lo que hacen otras personas, ¿no? No solo porque lo que nosotros hacemos, es decir, que también nuestra vida está en parte fuera de nuestro control. Entonces, esa es una naturaleza que nosotros tendemos a negar. Tendemos a negar eh, por ejemplo, que el dolor es parte de la vida. El dolor en realidad tiene una parte muy positiva que tendemos a negar. Repito, negamos la naturaleza de la vida. Por ejemplo, algo que me gusta también mucho mencionar, que ahí también lo menciono en este documento que les escribí, que cuando en el libro de la vida tendemos a no leer los capítulos que tienen que ver con el dolor, ¿sí?
Es decir, a nuestros hijos no les decimos ni les hablamos del dolor, les hablamos de la felicidad y que hay que hacer cosas bien y demás, pero nunca se nos habla, mira, en algún momento, a lo mejor yo puedo llegar a fallecer, a lo mejor en un momento tú te vas a sentir mal, a lo mejor tú puedes tener las mejores intenciones hacia una chica y esta chica a lo mejor no te va a corresponder y te va a lastimar. Habrá personas a las cuales tú les des todo de ti, hagas lo mejor que puedas, pero hay personas que no lo van a apreciar, ¿sí? A veces nos saltamos estos capítulos en los cuales hay que hablarles también del dolor, porque algo también que les menciono ahí es que no podemos estar solo preparados para lo que está bien, porque si solo preparamos o nos preparamos a nosotros mismos para lo que está bien, regularmente tendemos a no estar preparados para cuando algo esté mal. No significa que tenemos que vivir siempre con desconfianza o vivir siempre con la cuestión de creer que todo va a estar mal o que va a haber algo mal en la vida. Es importante que nosotros caigamos en esta parte de entender que en algún momento en esta naturaleza, ay, perdón, por acá tuve, discúlpeme, disculpen, aquí hubo esa dificultad. Que es importante que nosotros caigamos en esta parte en la cual no siempre van a salir las cosas como las esperamos, ¿va? Negamos la naturaleza humana, que la naturaleza humana nos dice que nosotros debemos de sentir y si sentimos algo, ese sentir es una señal de que necesitamos hacer algo. Las emociones son una señal, todas las emociones que nosotros sentimos. Si sentimos dolor, es importante que nosotros le prestemos atención porque es una señal, ¿va? Otra de las cosas es la depresión, que es la cuestión de las expectativas, ¿sí? Que muchos sufrimos por creer que nuestras expectativas damos por hecho que siempre se van a cumplir como las estamos imaginando o como las estamos visualizando. Otra forma en la que funciona la depresión es la cuestión del pasado, ¿sí? Que muchos nos sentimos mal por cosas que vivimos en el pasado. Otra cosa es el futuro, es decir, tener un futuro incierto. Algo que se dice es que somos la única especie que sufre, ¿sí? Tomando en cuenta que como especie corresponden los animales y muchas otras cosas. Somos la única especie que a veces sufre por cosas que todavía no le pasan. Entonces el futuro también nos llega a deprimir. Otra de las cosas es la cuestión de la evitación. Tendemos a evitar sentirnos mal cuando a veces eso corresponde a la naturaleza de nuestra situación. Me siento mal porque tuve una pérdida, eso es normal y debemos de aceptar que nos vamos a sentir mal, pero no tenemos que saltarnos ese paso porque es algo que corresponde. De hecho, sería preocupante que una persona se sienta bien por tener algún tipo de pérdida, ¿sí? ¿Por qué? Porque entendemos que no funciona así, necesitamos también sentirnos mal, ¿va? Más no significa que esa tenga que ser la modalidad de vida, ¿va? Otra de las cuestiones también es que tendemos a evitar el dolor o a no querer sentir el dolor. Y a veces no nos damos cuenta que por evitar el dolor en sí mismo ya es doloroso, ¿sí? A veces decimos, es que yo siento dolor, entonces dedicarle tiempo al dolor me duele mucho. El problema está en que cuando evitamos el dolor, lejos de volvernos inmunes al dolor, lejos de generar, vamos a llamarle así, un callo emocional hacia el dolor, lo que tendemos a hacer es solo a posponer y a prolongar que el dolor se va a seguir presentando por no haber superado a veces una cuestión del dolor. Y también la cuestión de tristeza, la tristeza ligada a cuestiones negativas, ¿sí? Que no necesariamente implica que la tristeza sea algo malo. ¿Por qué les menciono todo esto? Si a través de nuestro aislamiento social, el aislamiento que estamos teniendo nosotros, llegamos a caer en estos perdón, por acá, tendemos a presentar estas 4 características, es algo que incluso es esperado, ¿sí? Porque el mismo aislamiento no permite que tengamos un funcionamiento social adecuado. Por lo tanto, no poder ver a nuestra pareja, no poder ver a nuestra familia, no poder ver a nuestros hijos, no poder estar incluso en nuestro trabajo, ¿sí? Nos está quitando y nos está imponiendo esta característica de depresión sin darnos cuenta. También no nos permite y no está en nuestras manos cambiar la situación, por eso caemos en otra característica. Hay cosas que por mera monotonía, y esta monotonía que tenemos a veces de estar encerrados, de estar en casa, del distanciamiento, tal,
no nos permite la mera monotonía poder disfrutar algunas cosas, ¿sí? Entonces, también perdemos el interés, por mera consecuencia, perdemos el interés de seguir haciendo cosas diferentes. A veces ya estamos hartos de esta parte. Entonces, podemos caer en estas 4 características de depresión por el mero aislamiento social. Es decir, que es como si a veces se nos impusieran características de depresión cuando nos dicen no puedes salir, no debes de salir, debes de tener esto, no puedes ir a lugares concurridos, no puedes salir de tu casa, no puedes convivir, no puedes ver a tus papás cuando ya estén mayores, etcétera, etcétera. Entonces es como si se nos impusieran características de depresión. Por eso a veces caemos en esta parte. Otra cosa que es importante saber es que si una vez que estamos en aislamiento, recordemos que muchas veces nos ocupamos del mundo en general o buscamos siempre estar ocupados para superar cosas, ¿no? Entonces, es importante que dentro de esta parte tomemos en cuenta que si alguien de nosotros caemos en una cuestión de depresión, la depresión no es que haya llegado necesariamente por el aislamiento social. La depresión ahí estaba. Te estaba esperando a tal punto que no puedas distraerte lo suficiente para poder manejar eso. Es decir, que había algo pendiente que tenías que aprender a manejar, ¿sí? La depresión es algo que ya, que si se te presentó en estos tiempos, es algo que ya estaba ahí y que había que superar, ¿va? De forma general y de forma muy rápida, les comento reglas que yo considero que nos llevarían a vivir de forma muy saludable. Yo entiendo que les voy a hablar del qué y no del cómo lograrlo, ¿sí? Pero esto nada más es por cuestiones de tiempo. Esto que estamos haciendo aquí no sustituye la terapia, se vuelve un apoyo, se vuelve una orientación para que tú puedas evaluar dónde estás, para que puedas tener incluso ideas de por dónde seguir en tu tratamiento y en tu forma. Pero se los explico de forma muy rápida. Si nosotros tuviéramos como regla de vida o como pensamiento de vida, a veces me puede pasar, no sufriríamos, ¿sí? O no sufriríamos tanto. Porque si decimos, a veces puede pasar, y esa idea y esa creencia la tenemos con nosotros, muchas cosas no nos serían injustas y entenderíamos que a veces es parte de la vida que nos toque una desgracia. Entonces, ante situaciones, en vez de decirnos, ¿por qué a mí? ¿Por qué me sucede? Otra vez lo mismo, en realidad nuestro pensamiento sería, bueno, a las personas les sucede, a veces les sucede, aun cuando sea una desgracia muy grande. Porque a veces un pensamiento que llego a tener es, cuando llegamos a decir, ¿por qué a mí sucede esto a mí? A lo mejor una pregunta que la vida te haría a ti sería, ¿por qué a ti no? ¿Me explico? Le sucede a otras personas, ¿por qué a ti no? ¿Me explico? Entiendo que nos suena injusto, entiendo que nos suena mal hacia nosotros mismos, pero el tener una regla y vivir con el a veces me puede pasar, puede ayudarnos a manejarlo de mejor forma, porque no lo veríamos necesariamente como algo injusto. Saber que el dolor es parte de la vida, de hecho tomen en cuenta que si no tuviéramos dolor moriríamos, porque el dolor es un aviso de cuando algo nos está lastimando. El dolor es un aviso que nos dice que tenemos que cambiar algo, que tenemos que aprender a manejar algo. Entonces, aceptar que el dolor es parte de la vida también sería muy útil. Repito, yo entiendo que nada más estoy hablando del qué y no del cómo lograrlo, ¿sí? Pero nada más irlo tomando en cuenta, ¿sí? Tomar en cuenta que lo que yo quiero, lo que yo espero de la vida o de las personas en general es solo una posibilidad. Es decir, no dar por hecho que lo voy a tener, ¿sí? Porque a veces generamos una idea, una expectativa, dándola por hecho, como si así va a surgir. Y lo que debemos de hacer, en realidad, más saludable sería, estoy trabajando para obtener esto y estoy en ese trabajo y yo espero que se dé. Esa sería la forma adecuada. No necesariamente dar por hecho que va a suceder. Siguiente, repito, voy a irme muy rápido para terminar. Tomar en cuenta que los demás no están obligados a corresponder a mis expectativas. Es decir, yo tengo una expectativa sobre una persona, pero esa persona no está obligada a corresponder, ¿sí? No viene a este mundo a corresponder a lo que yo quiero. A veces porque yo ame a alguien no significa que la persona me va a amar, ¿no? Tomar en cuenta que nuestras acciones incrementan nuestras posibilidades de bienestar, como les mencionaba con la parte moralista, ¿sí? Incrementamos posibilidades y vamos a hacer cosas bien para incrementar cada vez más las posibilidades de que nos vaya bien, pero hay cosas que están fuera de nuestras manos y que corresponden a veces a la naturaleza. A la naturaleza me refiero a un terremoto, un desastre natural, etcétera, ¿no? A las decisiones de otras personas, etcétera.
Otra cosa es, debo empezar por mí. El debo empezar por mí es que si quiero un cambio, como se dice, si quiero un cambio en el mundo, tengo que empezar por mí. Si quiero que mi pareja cambie, tengo que empezar por mí. Si quiero un cambio en mis hijos, tengo que empezar por mí. Quiero un cambio en mi trabajo, tengo que empezar por mí. Porque cuando no cambiamos, nos volvemos parte de esa inercia conflictiva, esa inercia de conflicto del problema, ¿va? Y la intención no es sinónimo de resultados, ¿sí? Todos tenemos buenas intenciones. Hay que evaluar también si nuestra buena intención está teniendo un resultado, es decir, está teniendo una consecuencia que nosotros queremos lograr. Si no, a veces tenemos que reevaluar si nuestras intenciones son adecuadas o si hay que cambiar nuestras acciones, ¿sí? Parte, repito, de esta cuestión de aislamiento social es que estamos sometidos a tener características de depresión, ¿sí? Desgraciadamente estamos así, ¿sí? Ya no tenemos el fin de semana con los amigos, ya no tenemos el fin de semana con nuestra familia, con toda la familia, ya no podemos hacer necesariamente cosas tan diferentes, ¿sí? Entonces, es ahí donde, repito, se nos impone, así es como decir, tienes que vivir en depresión. Porque si se dan cuenta, una persona que vive una depresión muy fuerte vive a veces como estamos viviendo nosotros, ¿sí? Sin salir, con monotonía, sin poder disfrutar, siempre comiendo lo mismo, no podemos comer en la calle, porque, por los riesgos, entonces estamos en esta parte, ¿va? Muy bien, acá nada más al final, solo por presentarlo, yo les pongo una bibliografía, ¿sí? Para quien quiera revisar algo que podemos leer todos, es checar un libro, se llama Los Cuatro Acuerdos del Dr. Ruiz. Está este libro que se llama Hojas de Ruta de Jorge Bucay. Este libro de Hojas de Ruta son 4 libros, pero es una recopilación. Está El Camino de las Lágrimas, El Camino de la Soledad, El Camino de la Felicidad, El Camino de la Dependencia, que son los 4 libros que corresponden a esta recopilación. Y está otro libro que se llama Las Caras de la Depresión. Este está muy orientado a esto que les comento sobre la forma en la que se está tratando la depresión. Digamos que si alguien quisiera actualizarse o es psicólogo y quisiera revisar qué se está haciendo con la depresión y qué está dando mayor efectividad y resultados, aquí lo puede ver, pero también lo puede leer cualquier persona, no necesariamente tiene que tener esta profesión, ¿va? Y por último, yo les dejo mi contacto, el Facebook del centro, mi número de contacto, cualquier cosa que yo pueda apoyarles, bueno, ahí lo tienen. Igual si alguien requiere alguna información adicional, tenemos contacto, ¿sí? Ya me pasé 4 minutitos que tengo entendido por acá, pero yo quedo ya a disposición de Anaí. Muchísimas gracias. Gracias, José, no te preocupes. Yo creo que al final de la sesión compartes nuevamente estos 2 últimos slides, donde les compartes la bibliografía y tus números de contacto para quienes estén interesados en ponerse en contacto contigo, lo puedan hacer. Okay. Antes de pasar a esta segunda parte en donde ya tenemos varias preguntas y comentarios que a lo largo de estos 45 minutos las personas nos han hecho llegar a través de Facebook y Zoom, sí es importante y gracias por comentárselos. La sección que tenemos del blog de tanatología en la página de Galloso tiene la intención de poder compartir con ustedes textos que son desarrollados por el equipo de psicólogos y tanatólogos de Tiempo y Vida. En este caso, José nos desarrolló un breve artículo, es muy digerible, lo encuentran en la página y ahí mismo van a encontrar pues los artículos de todas las sesiones que hemos tenido, tanto en la guía del duelo como aquí en estas sesiones especiales, para que en el momento que ustedes lo decidan puedan entrar, revisarlo con calma, puedan compartirlo con sus familiares, con sus amigos. La intención es que puedan tener ahí un gran bagaje de información que ha sido desarrollado por todos los compañeros de Tiempo y Vida. Y bueno, pasando a esta segunda parte, José, voy a comenzar con una pregunta que es por parte de Alexa Valero y ella dice: yo quiero saber cómo le hago para ya no sentirme tan sola. Estos últimos 4 años han sido súper difíciles. He tenido muchas pérdidas familiares, entre ellas mi mamita, ya hace 2 años de su partida, y actualmente mi abuelito, papá de mi mamá.
y hay veces que me siento muy sola. Ok, bien. Como, como lo mencioné acá, entendamos nada más, voy a contestar lo que menciona Alexa, que esto no sustituye un proceso terapéutico, ¿va? Que es importante nada más conocerlo. Va a ser importante que, digamos que si hay algo que nosotros llamamos, la palabra es trauma, pero no trauma conocido como los médicos. Trauma es como herida emocional o un recuerdo ligado a una emoción. Entonces, seguramente hay algo ahí que corresponde a estas características, es decir, que la misma pérdida o varias pérdidas en el transcurso de estos 4 años, seguramente hay cosas que a lo mejor como no cerraron, cada que sucede otra pérdida o cada que sucede algo mal, viene a rozar esta herida emocional. Por lo tanto, tiende a provocar las emociones que habías manifestado al inicio y después se le suma otra situación, otra pérdida y viene a tocar la misma herida que no había cerrado anteriormente y así nos vamos. ¿Qué hacer? Bueno, de inicio, yo algo que sugeriría, si uno va digamos, volver un autónomo, voy a hacer un proceso conmigo mismo, es que a veces tenemos que anotar, por ejemplo, en una libreta, anotar los recuerdos, los pensamientos, las sensaciones que estamos viviendo, ¿sí? Por ejemplo, la pérdida de mamá, la pérdida de alguna otra persona, la pérdida de la pareja, y anotarla y escribir qué es lo que nos hace sentir. Nuestra mente no está, eh, digamos, diseñada para darle orden a las cosas. Entonces, eso le va a dar un orden a lo que sientes, a lo que tienes que trabajar y a los pensamientos, recuerdos o a las cosas que haya que trabajar, por ejemplo, en un proceso terapéutico. Pero a veces, hasta que lo vemos, decimos, no sabía que esto era lo que sentía, esto no sabía que realmente era lo que estaba sintiendo. ¿Por qué? Tendemos a dejar que los pensamientos inicien, pero no que terminen, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Yo espero que Alexa me esté escuchando. Eh, Me siento mal y tengo el pensamiento y lo interrumpo y no dejo que llegue a un resultado, no dejo que termine y llegue a una conclusión para que ese pensamiento se trabaje completo. Entonces también no sabemos hasta dónde es el pensamiento, ¿no? Entonces me parece que de inicio pudiera apoyarte algo como esto. Lo demás es que si tú consideras, pues es buscar un proceso terapéutico. Espero esto te dé un poquito de norte, de encuadre hacia dónde. Perfecto, muchas gracias, José. Paso a una siguiente pregunta que es por parte de Lucía PS. Ella está conectada a través de Facebook Live y ella te pregunta si una depresión emocional puede derivar en una depresión fisiológica. Ah, ok, muy bien. Es muy buena esta la pregunta, porque a lo mejor no sé si lo haya dicho por la cuestión que yo dije que la depresión no es una enfermedad. Bien, todas las emociones son una respuesta fisiológica. Es la definición que tenemos. En psicología es la definición que tenemos. Las emociones son una respuesta fisiológica. ¿A qué se refiere? Que las emociones son sensaciones en el cuerpo, ¿sí? Si tenemos 6 emociones básicas: miedo, alegría, tristeza, enojo, asco y sorpresa. Bien, en estas 6 emociones, todas las emociones se manifiestan en una parte del cuerpo. Si sentimos enojo, hay personas que lo sienten en la cabeza, hay personas que lo sienten en los puños, hay personas que lo sienten en los brazos, otros en el pecho. Hay personas que la tristeza la sienten en todo el cuerpo, hay personas que lo sienten como un vacío en el corazón, otros en la cabeza. Entonces, eh, las emociones, cuando tienden a caer en una parte, digamos, muy fuerte, el concepto que nosotros es que empezamos a somatizar, es decir, se empiezan a sentir de forma muy intensa en el cuerpo y sí puede provocar cosas como, por ejemplo, una persona que es muy enojona regularmente tiene problemas, se dice, de gastritis, ¿no? O es estreñido, ¿no? ¿Por qué? Porque las emociones, como son respuestas fisiológicas, tienden a manifestarse en el cuerpo. Entonces puede derivar en una enfermedad. Podríamos considerar que a nivel psicológico también hay un efecto en el cuerpo, ¿sí? Incluso sabemos que cuando estamos en una cuestión de depresión, nuestro sistema inmunológico no funciona de la misma manera, ¿no? Lo cual corresponde a que esté más propenso a recibir a veces una enfermedad o a no enfrentarla de forma adecuada. Entonces, sí puede derivar en una cuestión de enfermedad. Incluso hay psicólogos, yo no comparto toda esta idea, pero que hay muchas enfermedades graves que están causadas por una cuestión emocional.
ahí sí mi parte es, habrá que mediar hasta dónde algo es algo psicológico y hasta dónde es algo biológico, ¿no? Algo fisiológico. ¿Sí? Perfecto. Paso ahora con la pregunta de Rubí Gómez. Ella está preguntando a través de Zoom y ella dices que la depresión no es una enfermedad. Entonces, ¿por qué hay problemas en los neurotransmisores? Hay ocasiones en las que se deriva a la tiroides. En mi caso, tengo 6 años diagnosticada con depresión mayor recurrente con episodios de ansiedad y desde ese tiempo tomo medicamento y también terapia. ¿Cuál es su propuesta para estos casos? ¿Cree Okay. que parte del problema sea la forma en que somos educados? Es decir, la idea de creer que los problemas emocionales no existen o no tienen el mismo peso que una enfermedad física. Y también a veces estos sentimientos te impiden hacer muchas cosas. Fíjate, me parece que ella en lo que escribe incluso escribió parte de la respuesta. Porque sí, hemos sido educados, repito, la información repetida, incluso aun cuando no sea a veces adecuada, tendemos a tomarla como verdad. Entonces, sí, me parece que es parte de nuestra educación considerar que a veces un problema tiene que ver con algo físico. Repito, esto a nivel de causa, es decir, que no significa que esos neurotransmisores no funcionen de esa manera en el cerebro de una persona que está en episodio de depresión o está en una condición de depresión. No significa que no funcione así. Acá vemos, lo que nosotros vemos es, no se trata necesariamente de qué es lo correcto, sino qué es lo útil. Cuando digo qué es lo útil es ¿qué formas terapéuticas están dando mejor resultado? Porque lo correcto y lo más aceptado es lo que regularmente se difunde. Voy a poner una analogía muy rápida. Eh, cuando compramos un collar para perro, lo compramos para el cuello, ¿sí? Cuando deberíamos de comprarlo para el pecho, porque el collar no va en el cuello, lo podemos lastimar. ¿Por qué compramos el collar para el perro en el cuello? Porque así los venden. ¿Me explico? Porque así regularmente lo vemos y estamos educados para comprarlo sin darnos cuenta. Entonces, ¿por qué hacemos algunos tipos de tratamiento? Porque vienen, digo, pues, repito, por tradición, hechos de esta manera. No significa que no haya una base física, fisiológica, que no haya algo orgánico que haya que manejar. Me refiero por acá que hay tratamientos que, por ejemplo, están los modelos de terapia breve sistémica, hay otros modelos que se les conoce terapia cognitivo-conductual, que están teniendo resultados muy efectivos que incluso por lo menos en nuestra parte intentamos la omisión de medicamentos. Omisión, pero no necesariamente quitarlos. Es decir, no vamos a andar contradiciendo a un psiquiatra que ya puso un tratamiento, no vamos a ir a eso, sino que la persona tenga beneficios incluso sin llegar a tener que utilizar un medicamento. Entonces, sí, recuerden que estamos educados y tenemos en un mayor nivel jerárquico a un médico, por eso tendemos a hacerle más caso. Entonces, si nos dice que necesitamos medicamento, le vamos a hacer caso. ¿Sí? Pero repito, los psicólogos hay quienes están formados en estos protocolos y ellos son quienes te pudieran apoyar. ¿Ah? Perfecto, muchas gracias, José. Voy a pasar a una siguiente pregunta por parte de Soch Abamu. Ella dice, ¿cómo lidiar de manera general con las pérdidas cuando se tiene algún tipo de trastorno? Ok. Bien, lo único que diferencia entre una persona, llamaremos así, ¿sí? Que no es el término correcto, una persona normal y una persona que tiene un trastorno, ¿sí? Eh, en vez de llamar trastorno, es una cuestión de desadaptación, ¿sí? La única diferencia es que una persona normal, las dificultades las mantiene en el nivel de dificultad, ¿sí? Los problemas o los conflictos, los problemas psicológicos tienen 3 niveles: dificultad, problema y lo que llamaríamos nosotros patología o crisis, si lo queremos ver de esta manera. Entonces, cuando una persona está cayendo en esta parte en la cual hay un tipo de trastorno, de condición, es que
no ha podido manejar no ha tenido los recursos suficientes para que eso que necesita enfrentar lo vuelva una dificultad, es decir, lo reduzca en frecuencia, en intensidad, a tal punto que no le afecte tanto. Cuando decimos cómo lidiar con esta situación, la impresión que yo tengo desde mi punto de vista, que no conozco la situación completa, es que si no tenemos a veces los recursos para enfrentar a veces una condición de este tipo, es difícil que ante una pérdida eh, eh, vayamos a poder enfrentarlo. Es decir, que hay veces que primero tenemos que manejar una condición para poder manejar las anteriores. Por eso, a veces eso solo viene a acentuar lo que nosotros llamamos trastorno, es decir, empeora el trastorno, ¿no? Entonces, habría que empezar por alguna de las dos partes. Yo sugeriría por esa parte, que a lo que se llama, a lo que llamamos trastorno de una persona, empezarlo a trabajar junto con la cuestión por ejemplo, la pérdida, a tal punto que eso lo bajemos de nivel y se vuelva solo una dificultad. ¿Por qué dificultad? Porque no podemos vivir una vida sin dificultades, ¿no? Es decir, que una pérdida, por ejemplo, un proceso de duelo es una dificultad, no es una crisis. Es una crisis si no tenemos los recursos para manejarla, los recursos sociales, los recursos emocionales. Por eso hay personas que entran en esta parte, incluso ya andan pensando en el abuso de sustancias, en el suicidio. Es una persona que lo recibió a nivel de crisis por otras cosas que no pudo manejar seguramente. Entonces, lo que ocuparíamos es acá manejar esta parte para que pueda vivir un proceso, que a tal punto que lo viva como un proceso natural, un proceso de pérdida, y no se vuelva un problema ni evolucione a volverse una crisis, una patología, un trastorno, o como le llamemos de esta manera. ¿Sí? Pero repito, también hay tratamientos para todo esto. Ok, José, y retomando justamente esto último que mencionas, hay una pregunta relacionada a esto. Brenda Eras dice, ¿hay tratamientos para la depresión? Sí, hay muchos tratamientos. Voy a repetir algo. Pasemos de lo que es correcto a lo que es útil, porque lo correcto es un consenso, es decir, que tendemos a tomar como correcto aquello en lo que varias personas coinciden y varias personas están de acuerdo que hay que hacer. Lo útil es aquello que te genera una eficacia o una eficiencia, es decir, útil es aquello que te va a ayudar a que tengas un tratamiento y que salgas de ese tratamiento. ¿Hay tratamientos? Sí. Los tratamientos en la macro categoría, ¿sí? En la categoría más alta depende del tipo de tratamiento que quieras tener. Es un tratamiento orgánico, el tratamiento orgánico, digamos, sería con un psiquiatra, ¿sí? O el tratamiento psicológico, que algunos pueden considerar la fusión de esto o hacer un solo tratamiento, depende, ¿no? Entonces, tratamientos sí hay. Está la parte psiquiátrica, está la parte psicológica. Incluso yo sugeriría, solo como sugerencia, que una persona incluso antes de ir con un psiquiatra, aun cuando su problema sea muy grave, vaya con un terapeuta que esté actualizado en estos tipos de terapia. Sugerencia nada más. Porque puede ayudarte incluso a que no caigas a la cuestión de depresión. La dificultad que tenemos acá en psicología es que tenemos muchos modelos de tratamiento. Entonces, están modelos psicoanalíticos, lo que conocemos como el psicoanálisis, que no soy partidario de esa teoría, de esa perspectiva. Está, bueno, los menciono, terapia humanista, terapia conductual, terapia gestalt, terapia cognitivo-conductual, la terapia cognitiva, las terapias breves, de terapia sistémica, la terapia familiar. O sea, sí tenemos muchas formas de tratamiento. Mi sugerencia, yo, a nivel de tratamiento es a veces buscar un terapeuta breve, un terapeuta sistémico. Breve, repito, no tenemos prisa por el tratamiento, más bien hacemos cosas para que den mayores resultados en el menor tiempo posible, lo que conocemos como minimalista, hacer más con menos. Entonces sí, hay muchos tipos de tratamientos, ¿sí? La depresión, repito, no es una enfermedad, no es una condición de vida, es una etapa de vida que se puede resolver y podemos pasar a otra etapa, ¿sí? De bienestar. Perfecto, muchas gracias, José. Paso a una más. Esta es por parte de una usuaria en Zoom y su nombre es Denise. Y ella dice, ¿cómo procesar un duelo de pérdida en estos tiempos de distanciamiento
sin poder entender exactamente qué pasó, porque no se le dio una despedida. Ok, bien. Fíjate, debo decir algo, lo digo como profesional, ¿va? Y después te voy a comentar algo como persona. Como profesional, a ese tipo de duelos casi no los ubicamos, pero tienen un nombre y se le llama pérdida ambigua o del duelo ambiguo, ¿sí? Esta cuestión de pérdida ambigua, puedes leer un libro, no sé si tú lo puedas anotar, Anaí, en los comentarios o se pueda anotar aquí, nada más para que lo pueda escribir. Es un libro que yo digo es buenísimo, buenísimo. Y trata esta forma en la cual, repito, ya como profesional, es muy difícil tratar un proceso de duelo en el cual no hay un ritual completo, ¿sí? Porque a eso le llamamos pérdida ambigua. El libro se llama La pérdida ambigua, así, justo así se llama, ¿sí? Te lo voy a escribir en WhatsApp aquí, de Pauline Voss se llama, o Pauline Voss, ¿sí? Ahí tienes el nombre, ¿sí? La pérdida ambigua, así se llama el libro. Entonces, este libro creo que lo puedes checar, lo puedes leer y creo que te vas a identificar muchísimo, ¿sí? Ahí ya lo está revisando Anaí. Entonces, ¿cómo trabajarlo? Debemos de tener un ritual, aun cuando no parezca, a veces, o no lo hayamos visualizado a veces de esta manera, tener un ritual de pérdida, es decir, tenemos la pérdida, vemos a la persona, por ejemplo, que se enferma, vemos que va decayendo, nos dan la noticia del fallecimiento, tenemos esta cuestión, vamos a la funeraria, la caravana, al entierro, y todo ese proceso nos ayuda a hacer, ojo con esto, racional la pérdida, ¿sí? Es decir que en la parte racional nosotros sabemos que hay una pérdida. El proceso emocional, es decir, el superar el proceso emocional, eso ya es otra cuestión. Pero hay veces que no tenemos un cierre racional, lo cual no nos permite elaborar incluso el pensamiento emocional. Te platico algo así muy rápido. Tenía por ejemplo, ahorita por cuestiones de pandemia, ahorita te cuento lo otro, por cuestiones de pandemia que no se nos permite las aglomeraciones, ¿no? Entonces a veces no te permiten nada más 10 personas, 5 personas o los más allegados que estén en el entierro y no pueden estar todos los demás. Y todos los demás, si vemos esa pérdida, cuando perdemos a alguien, no hacemos real, de forma racional la pérdida, porque cuando nos despedimos de esa persona o cuando lo llegamos a ver, lo vimos vivo. Nunca vimos todo este proceso que nos iba guiando, repito, de forma racional a que iba a haber una cuestión de pérdida. Entonces, solo nos avisaron, ¿sabes qué? Falleció, y a lo mejor nos mandan una foto de la funeraria, de donde estaba, pero no vemos a la persona. Entonces, racionalmente no aceptamos la pérdida, lo cual hay complicaciones para generar el proceso de duelo emocional, porque no tuvimos un inicio racional. Lo que te iba a comentar es, pasa mucho aquí nosotros, yo que estoy en Mexicali, en frontera, tenemos frontera, aquí cruzamos a Estados Unidos, haciendo fila, cruzamos a Estados Unidos, que hay familiares que están trabajando en Estados Unidos y que no pueden regresarse porque cruzaron como ilegales. Y que allá les pasa algo y que ellos estuvieron comunicando por videollamada, por llamada y demás. Pero un día tienen la pérdida, por ejemplo, de un accidente, de una desaparición, de una enfermedad y demás. Y las personas que viven acá viven un proceso de pérdida ambigua, porque no tuvieron a su persona, no tuvieron a su persona amada, a su persona querida, porque solo estaban a distancia. Entonces es muy difícil elaborar ese proceso de duelo. Estas personas generan ideas o pensamientos de que no me lo creo porque no lo vi, ¿sí? Para mí sigue vivo. En cualquier momento, un día puede hablarme y decirme y puede llegar a tocar mi puerta. O sea, este tipo de proceso que se le conoce como pérdida ambigua. Pero sabemos, repito, se divide en dos partes. Una es que no tenemos la aceptación y la confirmación racional para poder empezar a elaborar el proceso de duelo que conocemos de forma emocional. Por eso les digo, elaborar un proceso racional es estar en funeraria, ver, sentir, estar ahí, ver cómo los demás, el efecto, las consecuencias, la tristeza de los demás, todo eso nos ayuda a elaborar y a hacer real la pérdida de forma racional. La parte emocional es una vez que ya nos corresponde a nosotros, de forma interna,
vivir este proceso. Entonces, entramos en esta dificultad. Si tienes la posibilidad de leer, si tienen los demás también la posibilidad de leer este libro, van a ver lo bonito y la comprensión que hay de investigación sobre todo esto y que está escrito de forma que podemos empezar a hacer idea de qué nos está pasando y cómo debemos de sentirnos. Hay 3 emociones con las que es muy difícil vivir. La culpa es una, ¿sí? Es la culpa, la vergüenza y la incertidumbre. Es muy difícil vivir con eso, ¿sí? Entonces, cuando nos meten en incertidumbre, ¿sí? Es muy complicado trabajar, porque la incertidumbre es, entonces debo de sentirme mal o debo de sentirme bien, porque no sabemos para cualquier lado. Entonces, si racionalmente no vemos la pérdida, eso no nos permite el primer a veces escalón para elaborar la cuestión emocional, pero ahí podrán estar mayormente explicado en este libro, ¿sí? De forma general, espero haber contestado esta pregunta. Ocuparemos las especificaciones, ¿no? Para hacer muy puntual algunos comentarios. Claro, muchas gracias, José. Les recordamos entonces el nombre del libro, La pérdida ambigua, de Pauline Voss, y lo vamos a estar dejando en los comentarios para que puedan tener acceso al título y lo puedan recurrir a él. Ahora paso a una siguiente pregunta por parte de Matilda Wimburg. Espero estar pronunciando bien el apellido. Y ella dice, una persona que perdió su trabajo, es fármacodependiente, tuvo problemas físicos y una importante ruptura familiar, ¿puede estar en depresión? ¿Cómo podemos ayudarlo? Ok, sí habrá que platicar con la persona para saber qué efectos está teniendo, pero si tú notas estos 4 elementos que te los pongo aquí en la diapositiva, si tú notas que hay una disfunción o que una de estas, perdón, que estas características se están presentando, podríamos decir que sí la persona está cayendo en un cuadro que conocemos como depresión, ¿va? Entonces, podríamos considerar que sí, pero, repito, va a depender también de la persona, porque hay veces que nosotros, solo quiero hacer una puntualización, hay veces que nosotros vemos más necesidades en las personas de las que la persona en realidad tiene. Es decir, tal vez la persona no puede llegar aun cuando no nos parezca un poco como lógico. Hay veces que hay personas que no tienen problema con vivir así, dicen es que así me gusta vivir y así estoy cómodo y niegan la atención. Entonces ahí podemos decir que tal vez no están abiertos a la ayuda. Les digo esta característica porque a veces no vamos a poder ayudar a una persona que está en esta parte, ¿no? Entonces puede estar en depresión, sí. Quiere hacer algo, tendremos que preguntarle y también si nos lo permite, porque hay veces o hay un criterio que no tenemos, por ejemplo, nosotros como ayudadores o cuando queremos apoyar a alguien, que hay veces, repito, no siempre, no quiero entrar en la generalización, pero hay veces que hay que dejar de ayudar cuando ayudar duele, porque si no ya nos volvemos 2 personas las afectadas, ¿sí? O 3 o 4. Entonces, un criterio para conocer esto es saber que cuando ayudar duele, a lo mejor tenemos que separarnos. ¿Por qué cuando ayudar duele? Porque seguramente ya intentamos ayudar una vez, 3, 4, 5, y de ahí estamos 5, 10, 20 veces, muchísimas veces, y ya después intentar ayudarnos empieza a doler. Quiere decir que la persona no está abierta a esta parte. No significa que hay que tirar la toalla para no apoyar. Hay que seguirlo intentando si lo consideramos, pero hay que tomar en cuenta este criterio. Entonces, ¿cómo ayudarlo? Yo digo, ofrécele la ayuda, ¿sí? Es decir, puedo ayudarte, ¿cómo puedo serte útil? ¿Qué? Y es importante, siempre dentro de la ayuda, dentro de las pláticas que a mí me tocó dar acá por parte de Galloso en la sede acá en Mexicali, es hablarles del síndrome del cuidador. Es decir, cuando intentamos ayudar a alguien, a veces entramos en el síndrome del cuidador. Que el síndrome del cuidador implica que a veces terminamos más desgastados en intentar ayudar a alguien que en realidad la persona que está siendo ayudada. Entonces, dentro de esto es importante, no necesariamente a veces que tiremos la toalla, sino hay que saber hasta dónde también nosotros ya necesitamos ser ayudados porque la otra persona no acepta la ayuda. Es decir, ¿cómo me pueden ayudar a mí a aceptar que una persona no quiere ayuda? ¿No? Pero
Siempre hay que intentarlo, siempre hay que intentar la opción de apoyar, claro, nomás teniendo en cuenta estos criterios. Cuando intentar ayudar a alguien, a lo mejor ya me está afectando a mí, ¿no? En este sentido. Espero haber contestado de esta forma. El cómo ayudarlo implica, una, que le ofrezcas la ayuda, y otra muchísimo más importante es, ¿qué necesitas tú de mí? ¿Sí? Porque a veces ayudamos en base a lo que nosotros creemos que el otro necesita, ¿sí? En vez de lo que en realidad necesita. ¿Qué necesitas tú de mí? Y hay veces que nos dice, necesito estar solo. Y hay veces que es importante dejarlo solo. Sí, pero hay que decirle, ok, yo puedo dejarte solo, solo dime cuánto tiempo. No me dejes así, también eso es importante, ¿no? Entonces, ¿qué necesitas de mí? Que estés conmigo. Hay gente que lo único que necesita es platícame, ¿no? O está conmigo aquí a un lado, pero no me digas nada, y eso es suficiente. Pero tendemos a ayudar bajo nuestra propia concepción o bajo nuestra propia idea de ayudar, ¿no? Entonces, intento ahí darte opciones para intentar cubrir las posibilidades. ¿Sí? Perfecto, muchas gracias. Antes de pasar a la siguiente pregunta, voy a hacer un pequeño paréntesis para responder la pregunta de Rosario Dávalos, quien dice si habrá alguna ponencia para niños. Sí, vamos a tener una sesión especial para el 10 de septiembre que está titulada Salud emocional en niñas, niños y adolescentes durante la pandemia. Vamos a estar teniendo la difusión en la página de Galloso. Va a ser una sesión como esta de 2 horas donde tienen oportunidad de interactuar. El ponente cambian. Recuerden que cada sesión tenemos un ponente diferente, pero para todas necesitamos que se registren en la página de Galloso. Entonces, estén muy atentos para cuando, yo creo que más o menos como a finales de agosto, va a estar, que ya es la siguiente semana, ya súper rápido, va a estar ya publicada el link para el registro de esta sesión. Entonces, estén muy atentos para que puedan participar, puedan estar aquí acompañándonos. Y también tenemos material más breve, pero lo tenemos en los episodios de la Guía del Duelo de Galloso. Recuerden que estos episodios se transmiten los días miércoles a las 7 de la noche, siempre y cuando no tengamos sesión especial en esa semana. Si tenemos sesión especial, no se transmite la Guía del Duelo hasta la siguiente semana. Entonces ya tenemos también contenido de niños y adolescentes que los encuentran también en la página de Galloso, los encuentran en YouTube. Pueden buscar la Guía del Duelo Galloso y ahí les van a aparecer, se van a desplegar todos los episodios que llevamos hasta el momento. Si no mal recuerdo, llevamos 14. Y ahí van a encontrarlos todos y tenemos contenido para niños, ¿ok? Nada más era un pequeño paréntesis para pasar a la siguiente pregunta. Y la siguiente pregunta es de María Belén Toscano y ella dice, si la depresión puede causar ansiedad. Sí, regularmente, y lo comento a nivel de diagnóstico, casi siempre que diagnostican a alguien con depresión, le agregan la parte de la ansiedad. Incluso es más común de esa manera, pero también pasa al revés. Una persona que tiene ansiedad también tienden a comentar también que tiene una cuestión de depresión. Entonces, sí, la ansiedad puede darse por ejemplo, cuando intentamos cambiar algo y no podemos cambiar ese algo, generamos una cuestión de ansiedad, que después de ansiedad tiende a volverse una cuestión a veces de impotencia, a veces más de angustia. Entonces, sí, cuando nos llegan a diagnosticar o decir que tenemos características de depresión, sí tendemos a manifestar características también de la cuestión de la ansiedad. ¿Sí? Es muy, muy común. Algo que quiero nada más puntualizar es que noten que yo nunca estoy hablando de una persona deprimida o del depresivo o del deprimido. Hablo características, ¿sí? Porque cuando decimos persona deprimida, es como si como si se lo grabáramos como su identidad, ¿no? Es una persona con características de depresión. Es importante hacer a veces esa separación, ¿sí? No es el deprimido, ¿sí? Es depresión, ¿sí? Es una cosa y la persona es otra. O sea, el ser humano como tal es una cosa. Para que no lo adquiera como identidad, porque hay gente que dice, es que así nací, y eso nos dificulta los tratamientos, ¿no? Incluso así nos vemos. Los deprimidos,
los ansiosos, en realidad es, tengo depresión, ¿sí? Esta parte, ¿sí? Soy una persona que tiene características de depresión. Entonces, depresión sí puede provocar cuestiones de ansiedad, sí, incluso nos genera ansiedad a veces que nos digan, es que tienes depresión. El solo hecho de decir, chin, por todo lo que conocemos de depresión, decimos, ¿cómo que tengo eso? Y creemos que es para toda la vida, obviamente nos va a generar también ahí una cuestión de ansiedad. Claro. Gracias, José. Es importante esto que mencionas, no normalizar este tipo de situaciones, porque de lo contrario es como ponernos esta etiqueta de así va a ser para siempre, ¿no? Y no hay forma de modificarlo, ¿no? Exactamente. Ya nací así, ¿no? Bueno, paso a la siguiente pregunta. Es por parte de Analí y ella dice, paso de una enfermedad a otra. Considero que es por ansiedad. ¿Cómo puedo manejarlo? Ok. Una de las formas en las que regularmente tendemos a manejar la ansiedad es evitándola. Bueno, hay tres afrontamientos que no funcionan en la ansiedad. Una es la evitación, dos es el control, el intento de control, y una tercera es cuando alguien intenta a veces ayudarnos, pero les amplío un poco eso. Entonces, si considera que es por una cuestión de ansiedad, es importante que trabaje la ansiedad, ¿sí? Y tome en cuenta que cuanto más evita la ansiedad, a veces esa evitación lo que hace es, así como en la depresión, solo prolonga y pospone el momento en el que va a sentir la ansiedad. Es decir, se vuelve algo que llamamos efímero, es decir, da resultado un momento, pero ese resultado termina desapareciendo. Esto no puede mentir, alguien que ha llegado a sentir ansiedad intenta evitarla, la ansiedad no necesariamente se va, se tiende a quedarse. Y después, al rato, nos tranquilizamos. Quiere decir que la ansiedad como tal, lo que hacemos evitándola, no nos está dando el resultado, ¿sí? Hay veces que hay que desensibilizarnos a la ansiedad, hay veces que hay que permitirnos que la ansiedad llegue, porque también tiene una parte útil, pero repito, no se nos enseña regularmente esto, casi no se nos menciona. La cuestión del control, otra cosa que también intentamos hacer es la cuestión del control y no podemos controlar cosas del cuerpo, no es posible, como les digo, como les decía acá en este punto, en el segundo, perdón, en el segundo punto aquí, negamos la naturaleza humana, ¿sí? No podemos controlar una emoción, no, las emociones no funcionan de esa manera. Si alguien ha tenido alguna vez un ataque de risa, cuanto más intentas contener la risa, más se descontrola, porque es una naturaleza, ¿sí? No se puede controlar de esta manera, tiende a desbordarse. Un niño que lo ven llorando y que le dicen, ya, cálmate, y el niño está, y lo sube la tristeza y sube el llanto, es porque está intentando controlar una emoción. Toda emoción, y lo sabemos, ya es una regla, toda emoción que se somete a control tiende a descontrolarse, se desborda, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta estas características. Evitarla a veces solo la pospone, entonces tenemos que trabajar con esto, a tal punto que cuando llegue la ansiedad tengamos otros recursos para manejarla. A veces es externalizar la ansiedad, a veces es reconocer que tengo ansiedad, pero a veces la evitación hace que se impulse la ansiedad y sea más fuerte y no nos damos cuenta de eso. Hay veces que, aunque suene ilógico, cuando tengamos ansiedad, a veces es importante no hacer nada, no intentar quitarte, ¿sí? Porque es algo que te va a surgir ahorita y se te va a quitar. Pero cuando lo intentas controlar, a veces más se mantiene, más se alimenta, pero no nos damos cuenta, repito, de eso. La cuestión del control que les mencionaba, y también a veces cuando alguien nos ayuda, a veces la ayuda, hay dos tipos de ayuda, la que apoya y la que incapacita. Hay veces que una persona cuando intenta ayudarnos demasiado, no permite que nosotros mismos generemos nuestros propios recursos para poder superar la ansiedad. Es decir, es alguien que se vuelve nuestra muleta y después no permite que nosotros caminemos solos, ¿no? Entonces, nada más para ampliarlo de esta manera. Perfecto, muchas gracias. Paso a una más por parte de Rosario Dávalos y ella dice, mi papá tiene 82 años. A raíz del encierro por la contingencia, dice que ya se quiere morir porque dice que no puede salir y vivir lo que le queda de vida. ¿Cómo lo podemos ayudar? Ok. Hay una diferencia entre empatía y simpatía, ¿va?
Eh, solo intento dar respuestas porque a lo mejor algunas se parecen a las que daría antes. Entonces, hay una diferencia entre empatía y simpatía. La empatía, bueno, regularmente se menciona, ¿no? Como analogía es ponerte en los zapatos del otro, ¿no? Sabiendo que son sus zapatos. Es importante aclarar eso. Entonces, la empatía implica comprender eh, el pensamiento, la emoción o la cuestión conductual del otro. Es decir, la empatía eh, es comprender y aprender cómo está viendo el otro, cómo está viviendo el otro la situación. Cuando dice que se quiere, por ejemplo, que ya no puede vivir de esta manera, a veces tendemos, lejos de ser empáticos, tendemos a ser simpáticos. ¿Qué implica la simpatía? Decirle, sí, sí te entiendo, pero mira, tú tienes que vivir y tal, tal, tal. Es decir, queremos cambiar su estado de ánimo sin antes entenderlo. Entenderlo es empatía. Ser simpático es intentar como caer bien e intentar hacer las cosas bien hacia el otro. Es decir, intento caerte bien, pero todavía no te he entendido. Y necesitamos entender para cambiar. Y a veces no hemos entendido lo suficiente a tal punto que podamos decir, si yo estuviera en los zapatos de mi papá, incluso podemos decir, ahora entiendo, ¿sí? Ya te entiendo, papá. Entiendo tu situación. Con razón llegas a esta conclusión. Esto sería empatía. No significa que si lo entiendes, lo aceptes. No significa que si lo entiendes, lo vayas a permitir. Significa que una vez que lo entiendas, por regla general, solo escuchamos a las personas que nos escuchan, ¿no? Entonces, si él no siente que es entendido, tampoco va a abrir sus oídos a escuchar, ¿no? Entonces, a veces es importante, a ver, papá, pero ¿cómo llegaste a esto? Dime cómo te estás sintiendo, qué estás pensando, qué está pasando en ti que yo no percibo. Ayúdame a entender tu mundo, ayúdame a ver el mundo como tú lo estás viendo, ¿sí? Ayúdame a verte a través de tus ojos. ¿Sí? ¿Qué está pasando, papá? Y que el papá te explique a tal punto que tú puedas decir, ah, ahora entiendo. Si yo me sintiera así, seguramente llegaría a una conclusión como esa, ¿sí? Pero hasta que no entendemos, no generamos la empatía. Y hasta que no generamos la empatía, no vemos exactamente qué es lo que le podemos decir. Porque a veces lo único que podemos decir es, ahora te entiendo. Papá, ¿crees que hay algo como familia con lo que podamos apoyarte para que ya no estés pensando eso? Y como ya se siente entendido, seguramente va a poder estar más de tu parte y poderte decir algo. Incluso te va a poder ayudar a cómo ayudarlo, ¿sí? Entonces, mi sugerencia será que hagamos a veces esta diferencia, a veces con una persona incluso que tiene un pensamiento totalmente irracional, totalmente que no aceptaríamos por ninguna forma, que diga, ya no quiero vivir, ya no, ya, la vida ya se acabó. A veces primero intenta entenderlo, a ver, explícame cómo llegaste a eso. En vez de decir, no, mira, la vida es bonita y tal, tal, ahí sin darnos cuenta lo estamos descalificando. Le estamos diciendo, no es tan importante, mira, ponte feliz. Entonces, a veces primero tenemos que entenderlo. No nos damos cuenta que con nuestro positivismo o con nuestro optimismo, a veces lo estamos descalificando, sin darnos cuenta. ¿Cómo sabemos si lo descalificamos? Si hacemos sentir bien al otro, excelente, todo está bien. Pero si el otro, después de decirle ese mensaje positivo, no se siente bien, seguramente se sintió descalificado. Después tiene que resolver dos cosas. La forma en la que se siente y creer que es anormal, porque debería de tener la capacidad de sentirse bien con lo que le dices, lo cual se vuelve un poquito más complicado, ¿no? Entonces, intento dar una respuesta diferente a esto sobre también la forma de ayudar, ¿va? Claro. Gracias, José, nuevamente. Ahora paso a una siguiente pregunta por parte de Joana. Y ella dice, ¿cómo poder controlar el hecho de que es difícil ejercer mi carrera y ahora más poder encontrar la oportunidad con esta pandemia sin caer en una depresión? Ah, ok, pero entendemos, como ya lo había comentado antes, sobre la cuestión de control, a veces hay que intentar más que controlar, manejar, ¿va? Desde mi punto de vista, sería el término más adecuado. Bien, hay una idea que yo he tenido. Yo soy de los que ha estado encerrado. Yo literalmente sí he estado encerrado en casa. Para lo único que salgo es a veces para ir a revisar el consultorio, aun cuando tiene alarma y demás, y hay veces que nada más para la cuestión del mercado, hacer las compras de mercado. Es para lo único que salgo.
hay algo en lo que yo me di cuenta, ¿sí? No sé si han escuchado la analogía del bambú, ¿sí? Que la analogía, no sé si para lo que es el bambú, es un tipo de planta, no sé si está categorizada como un tipo de árbol, pero el bambú, a la hora de crecer, primero, tú tardas 7 años en que sus raíces crezcan, ¿sí? Es decir, no crece hacia arriba, crece primero hacia abajo, porque sabemos que un árbol es fuerte por sus raíces, no por su altura, ni por su anchura, ¿sí? Un árbol muy grande, muy alto, ¿sí? Imponente que lo puedes ver, con raíces pequeñas, corre el riesgo de caerse, de quebrantarse muy fácilmente. Entonces, tal vez sea momento este encierro, porque esto seguramente no nos va a volver a pasar otra vez en la vida. Esto verá difícil que nos pueda volver a pasar otra vez en todo el mundo algo como esto. Entonces, tal vez sea un momento, repito, tal vez sea un momento de crecer hacia abajo, ¿sí? De crecer en tus raíces, en tu conocimiento, ¿sí? De ponernos a leer, a prepararnos, a aquello que a lo mejor es cierto, no podemos buscar un trabajo, pero ¿qué podemos empezar a planear desde nuestra casa para que una vez que nos abran la jaula ya poder salir como leones a comernos el mundo? Pero a veces tenemos que crecer hacia abajo, ¿sí? A, a invertirle a veces a seguirnos preparando, invertirle a veces a leer, a informarnos, a hacer planeaciones, a hacer estructuras, qué cosas sí puedo ir haciendo por teléfono, qué cosas puedo ir haciendo, revisando. A veces si vamos a rentar un local lo podemos ir buscando, ir viendo precios, ir viendo toda esta parte que podamos hacer a veces desde casa. Repito, esto es una situación totalmente normal. No es algo a lo que uno se acostumbre, estar encerrado, y solo que hay que tomar en cuenta acá, si es posible, o dentro de las posibilidades, repito, ver que tal vez nos toque crecer hacia abajo, ¿sí? ¿Nos vamos a desesperar? Sí, totalmente. ¿Nos vamos a querer comer el mundo? Sí, totalmente. ¿Vamos a querer que esto ya termine? Claro, totalmente. ¿Queremos un trabajo ya económicamente? ¿No estamos todos muy estables? Sí, queremos que se termine. Y como está fuera de nosotros, como no es algo que podemos controlar, tenemos que poder hasta cierto punto manejarlo, ¿no? Entonces, aún estando así, repito, a lo mejor es importante crecer para abajo, nutrirte de otras cosas, de lo que sea posible en este sentido. Perfecto. Y mira, con esta última pregunta, Ángeles Pérez te pregunta que si tienes algún libro que le puedas recomendar para ayudar a la depresión. No sé si podamos regresar a tu slide con la recomendación de bibliografía y si tuvieras algún otro que de momento creas que puede ayudarles. Hay que recordarles, perdón que te interrumpa, José, en sumarle para las personas que no hayan escuchado el dato, que no lo hayan visto, José sumó un libro más que fue La pérdida ambigua de Pauline Boss. Y no sé si haya uno más. Ok, yo como sugerencia les recomiendo, bueno, un libro muy completo es el de hojas de ruta, porque son 4 libros. Este que se llama Hojas de Ruta es una recopilación de 4 libros, ¿sí? Entonces ahí, como les decía hace rato, viene un libro, o sea, vienen todos pegados, es un libro como de un grosor bueno, pero no tienes que iniciar leyendo los 4 libros. Hay veces que puedes irte a índice y checas lo que necesitas. Es un conjunto, es una recopilación. Entonces, está un libro que se llama El Camino de las Lágrimas, está el otro libro que se llama El Camino hacia la Independencia, El Camino de la Soledad, ¿no? El Camino de la Felicidad, en este mismo libro. Entonces, poder empezar por este libro me parecería muy bueno. Este libro de los 4 acuerdos, ¿sí? Perdón, los 4 acuerdos del doctor Ruiz, que también, digamos, es un libro, se le llama un libro de sabiduría tolteca, en el cual nos dice, digamos, vamos a hablar así como si fueran 4 formas de vivir, 4 principios que hay que vivir, que corresponden a cualquier situación de vida y que creo que puede apoyar también. Entonces yo pondría estos 3, repito, el tercero, que es Las caras de la depresión, ya implica algo un poco más especializado para depresión,
Pero estos libros, la verdad es que lo que me parecería que pudiéramos empezar. Muchos libros o muchas reflexiones que podemos encontrar también de Jorge Bucay, podemos adoptarlas. Hay otro libro que se llama Abriendo Puertas con Amor, de Ángela Cota, ¿sí? Ella es brasileña, también lo pueden checar. No sé si haya que escribirlo en alguna parte o nada más lo estoy repitiendo varias veces. Abriendo Puertas con Amor, Ángela Cota, así lo escribe con su esposo. También es un muy buen libro. Si fuera para un adolescente, por ejemplo, hay un libro de Andrew Matthews se llama, que se llama Sé un adolescente feliz, que apoya muchísimo para cuando un joven, te mando también el nombre del autor, va, nada más porque los autores, los nombres tienen un poquito raros, aquí ya se lo mandé. Sí, mándamelo y se los compartimos en los comentarios para que puedan tener acceso a ellos. Ajá, el del adolescente se llama, se llama Sé un adolescente feliz. Este libro de Sé un adolescente feliz yo lo leí en la preparatoria, me lo regaló mi mamá y me hubiera gustado mucho tenerlo en la secundaria. Me ayudó mucho. Entendí cosas que después dije, ojalá lo hubiera tenido. Entonces, este libro también puede apoyar. Me quiero acordar de algún otro. Es que acá tengo mis libros, a ver si encuentro algún otro, por decirles algo diferente, pero básicamente sería este. Sí, yo creo que sí, serían esos, Anaí, que tengo, digamos, de consulta general, ¿no? Porque, o sea, de libros de consulta para nosotros, pues están libros clásicos como Intervención. Hay otro libro que se llama Cambiar el Pasado, este mismo libro, Las caras de la depresión, un libro que se llama Cambio, o sea, hay muchos libros en ese sentido, ¿no? Perfecto, me parece que con esta bibliografía pueden apoyarse mucho. Y bueno, no sé, José, si tengas alguna actividad en donde podamos cerrar o tengas algo más que decir a manera de cierre de esta sesión. Ya estamos en los últimos minutos. Ok, bien. Lo que yo quería sugerir, esto es algo que yo estoy haciendo mucho porque estamos a distancia, es algo que estoy haciendo mucho con mis pacientes. El tratamiento, la cuestión sería diferente y dependerá de las características de cada paciente. Si yo estuviera en mi consultorio, haríamos algo diferente, pero por estar a distancia, hay algo que yo hago mucho para una cuestión de claridad y les pido que en un cuaderno escriban 3 cosas. Una es, ¿qué pensamientos, qué conductas o qué emociones identifican que a lo mejor necesiten aprender a manejar o poder cambiar en algún momento? Repito, pensamientos, emociones o conductas, ¿sí? Pensamientos, lo que pensamos, emociones, eso que estamos sintiendo a nivel emocional y a nivel conductual, esas acciones que a lo mejor necesitamos cambiar, ¿sí? O aprender a manejar, porque repito, no todo genera un cambio. Hay cosas que necesitan solo un ajuste, no todo se cambia, ¿sí? Porque a veces tendemos a tener este pensamiento, ¿cómo se le llama? Este pensamiento de extremos, de decir, la tristeza es mala. No, a lo mejor hay que ajustarla a tal punto que la tristeza sea una parte útil y hay una parte que no es útil. Hay que trabajar con la parte no útil. Dejar de sentir tristeza sería preocupante. Sentirte feliz siempre, todo el tiempo, también sería preocupante. ¿Me explico por qué? Porque, repito, es la naturaleza de la vida, que haya un ajuste a tal punto que podamos manejar. Entonces, lo que yo sugiero es que empiecen a identificar las emociones, los pensamientos y las conductas que les gustaría manejar o modificar, porque esto nos va a dar un panorama claro, incluso nos vamos a dar cuenta de cosas que no nos hubiéramos dado cuenta de otra forma. Y después de poder tener esto como escrito, es importante que generemos
como una orientación a futuro en la cual podamos considerar cómo nos hagamos una segunda o cuarta pregunta, depende de cómo lo hayan visto, en el cual podamos escribir cómo nos vamos a dar cuenta de que ya pudimos manejar o modificar eso. Es decir, ¿qué criterios voy a ver en mí para considerar que ya lo cambié, que ya lo manejé? ¿Sí? Porque fíjense, muchas veces tenemos una visión muy clara de lo que es estar mal, pero no nos ponemos una meta ni un objetivo, incluso si nosotros ya logramos ese objetivo, como no lo tenemos claro, nos seguimos sintiendo mal por costumbre, a veces más porque ya lo hayamos superado, ¿sí? Es decir, que no nos damos cuenta que a lo mejor ya lo superamos o ya llegamos a ese punto de poder manejarlo, pero no lo apreciamos de esta forma. Hay personas que están tan acostumbradas a estar mal que cuando están bien no se dan cuenta, ¿sí? O generan mucha inseguridad hacia el cambio. ¿Por qué? Nunca tuvieron claro cómo me voy a dar cuenta de que ya cambié, cómo me voy a dar cuenta de que ya lo manejé, ¿sí? Las personas siempre se ven con el problema y eso lo tienen muy claro y los criterios te lo repiten y te dicen miles de razones. Pero cuando les preguntamos, ¿cómo te vas a dar cuenta de que ya estás bien? ¿Cómo te das cuenta de que ya cambiaste? ¿Cómo te das cuenta de que ya estás viviendo como quieres vivir? Eso es bien complicado, ¿sí? Porque estamos, repito, acostumbrados a seleccionar la cuestión negativa. Entonces, no sé si haya que escribirlo, compartirlo, no lo sé por esta parte, pero sí que puedan identificarlo. Esto como un inicio, repito, esto no sustituye un proceso, ¿sí? Y eso sería excelente. Si necesitas algo más o si los recursos propios a veces no te dan el resultado que tú esperarías, que a lo mejor pudiera acudir a un proceso, ¿no? Pero me parecería un buen inicio. Identificar qué cambiaste, ya lo pudiste manejar. Es decir, un objetivo de bienestar. ¿Qué criterios tendrás sobre ti mismo? Y si alguien de las personas que siguen conectadas aquí con nosotros ya haya comenzado a hacer este ejercicio y quisiera compartirlo en los comentarios, adelante, para que yo pueda también ahorita leerlo y en este momento que José está aquí con nosotros, también nos pueda, pues, ayudar a dar una retro, ¿no? De todo esto que están encontrando en este ejercicio de identificación. Entonces, adelante las personas que quisieran compartir su ejercicio. Está abierto los comentarios para que nos los hagan llegar y con gusto aquí lo vamos revisando. Recordemos algo muy importante, que es importante identificar qué sentimos, qué pensamos y qué hacemos que queremos modificar o queremos aprender a manejar. Porque, repito, no todo se modifica, no todo tiene que cambiar totalmente. Hay veces que solo hay que hacer un ajuste, ¿sí? Entonces, y poder identificar el pensar, el sentir o el hacer, ¿sí? O los tres, sería importante. Pero también tener en cuenta cómo me voy a dar cuenta, ¿sí? De que ya lo logré. ¿Cómo me voy a dar cuenta de que ya lo modifiqué, que ya lo cambié? ¿Sí? Repito, necesitamos un objetivo. No solo tenemos que tener criterios de malestar, también criterios de bienestar. ¿Cómo me voy a dar cuenta de que ya me siento bien? ¿Qué voy a estar pensando? ¿Qué voy a estar haciendo? ¿Qué voy a estar sintiendo una vez que ya lo pude manejar? Pues de momento no tenemos ahorita ninguna participación. Damos unos segundos más. Para aprovechar un poco este tiempo, me gustaría platicarles para las personas que pudieran estar acompañándonos por primera vez en esta sesión. El programa de tanatología de Grupo Galloso anteriormente se llevaba a cabo de forma presencial en todas las agencias a nivel nacional. De momento, con esta contingencia, migramos todo el programa a las plataformas virtuales con la intención de seguir acompañándolos. Por eso pueden encontrar toda la información en Facebook, Instagram, YouTube, Spotify
y la página de Galloso a través de las cápsulas de la guía del duelo, a través de estas sesiones especiales y a través del blog de tanatología, donde se comparte información a través de los artículos. Ya tenemos una primer participación por parte de María Belén Toscano, y ella dice: yo detecté que soy muy enojona y he pensado que eso lastima mucho a la gente que quiero. He hecho cosas terribles y estoy dispuesta a cambiar y actuar diferente de ahora en adelante. Muchísimas gracias por compartir, María Belén. No sé si tú tengas algo para complementar su participación. Sí, voy a comentar algo que es muy común. Como comento, mi comentario va a ser muy generalizado y no necesariamente es totalmente correcto para ella o para cómo lo está viviendo, ¿va? Esto porque no conozco muchas especificaciones, pero, por ejemplo, cuando generamos una cuestión de enojo, el enojo es una cuestión de aprendizaje. A veces hay que ponernos a pensar cómo aprendimos a enojarnos de esa manera o de quién lo aprendimos. Cuando pensemos un de quién, ¿sí? Y lo podamos empezar a identificar, no significa que lo vamos a utilizar para culpar, ni para justificar nuestro enojo, ni para decir soy enojón porque mi mamá, o porque mi papá, porque mi abuelo, porque tal, es de esta manera. No. Eh, Solo que hay que tomar en cuenta que lo aprendimos de alguna forma. Y a veces es importante empezar a detectar, repito, la primera señal de enojo. Somos el único animal, sé que nosotros somos considerados animales sociales, pero somos el único animal que ignora lo que siente. Es decir, no le prestamos atención a las señales. Es decir, cuando hay enojo, hay una señal que te avisa en tu cuerpo, depende de dónde sientas el enojo, que te dice que ya vas a reaccionar. Muchos creemos que es así, en un segundo, que es en un momento así bien rápido. Y no es necesariamente de esa manera, solo que no le prestamos atención. Si le prestáramos atención a lo que sentimos, a las señales de nuestro cuerpo, hay muchos problemas que no tendríamos. Entonces, a veces es importante, como primer paso, yo acá hice un protocolo de tratamiento para emociones impulsivas que he llevado varios congresos y me ha ido muy bien por el resultado que da. Y uno de los primeros pasos es eso, identificar esa señal. Es decir, cuando esté sucediendo una situación que sientas, ya sentí el enojo en la mandíbula, ya lo sentí en la cabeza, ya estoy con esta presión, porque eso sucede antes de la acción, ¿sí? Y te digo cómo se llama este protocolo que escribí. Se llama cómo corregir un error antes de cometerlo, ¿sí? Porque si nos damos cuenta, una emoción, ¿sí? Nos genera, cada que tenemos una emoción latente, también por regla general, lo que hacemos con la emoción, si la emoción es muy fuerte y está latente, lo que hacemos, una, va a ser incorrecto o dos, va a ser incompleto, ¿sí? Entonces, empezar a veces a identificar esta señal, es decir, ya estoy sintiendo el enojo, nos va a ayudar a que identifiquemos cuando ya vayamos a cometer algo impulsivo. Y en ese momento, si lo logramos de forma adecuada, nos va a permitir tener un pensamiento en medio entre la emoción y la conducta. Repito, nuestras emociones son señales que impulsan conductas, ¿sí? En algunos momentos. Por eso a veces nos consideramos impulsivos. Pero cuando empezamos a detectar las señales, el pensamiento empieza a interrumpir. Por ejemplo, no es igual estar enojado y reaccionar o decir algo que hiera a alguien a sentir la emoción y decir, ya estoy enojado. Aquí es donde yo empiezo a agredir. Aquí es donde yo empiezo a decir groserías. Porque se vuelve ese pensamiento que está, repito, entre la emoción y la conducta, en medio se vuelve un filtro, ¿sí? Que podemos empezar a manejar. Eso por una parte, empezar a identificar esa cuestión emocional. Pero es importante que se le dedique un tiempo, que no se intente controlar la emoción. No es que se te dé permiso para reaccionar con la emoción y que caiga la impulsividad o a veces las groserías o la violencia. No se trata de eso. Pero si le vas a invertir tiempo a algo, que sea identificar esa emoción para que después la puedas prever, ¿sí? Todos sentimos emociones como ira, como enojo. La única diferencia es que no le hacemos caso a la emoción.
¿sí? No dejamos que nuestra conducta esté impulsada por esa emoción. Es la única diferencia, ¿sí? Pero todos sentimos el enojo, todos sentimos tristeza, todos lo sentimos, todas las emociones. La diferencia está en lo que hacemos con ellas. Entonces, podemos empezar a generar una cuestión de filtro, ¿sí? Que hay que entrenarnos un poquito primero en eso. Espero, Anaí, haber contestado la pregunta de forma completa. Sí, muchísimas gracias, José. Ya nada más como cierre, voy a tomar esta última participación de Pili Robles. ¿Sí? Tenemos solamente 5 minutos. Ajá. Ella dice que yo enmascaro el miedo con el coraje y eso me trae muchos problemas. No puedo expresar el miedo de otra manera. Ok, muy bien. Voy a ligar la situación anterior y esta, ¿va? Porque vamos a lo mismo. Hay quienes ven el enojo, la ira y el coraje como si fuera lo mismo, porque tienen características similares. Entonces, recordemos que el miedo es incapacitante, ¿sí? Tiende a ser incapacitante, ¿va? Y el coraje o el enojo o la ira tienden a ser afrontativas. Entonces, hay una parte del coraje que es muy funcional. De hecho, el coraje se le conoce como que es la combinación entre el enojo y la tristeza. Por eso cuando sentimos mucho enojo, tendemos a veces a llorar, como si estuviéramos tristes. Es porque es una combinación entre estas dos partes. Entonces, hay una parte que es, importante que se empiece a identificar. Que ese coraje, o sea, cuando se siente miedo, ese coraje haya una parte muy útil que le ha ayudado a sobrevivir o que le ha ayudado a enfrentar. Cuando digo sobrevivir es porque en algún momento nos ayudó a sobrevivir y a ser fuertes ante algo, ¿sí? A no vernos débiles ante los miedos. Por eso se le llama una cuestión de sobrevivencia. Entonces, esa cuestión de coraje que se llega a sentir, hay una parte útil y hay una parte que no es útil, porque es una parte adaptativa. En algo ha funcionado. El problema es que a veces el coraje se generaliza y se tiende a utilizar de estas maneras. Entonces, habrá que identificar, repito, parte útil, parte no útil y trabajar la parte que no es útil, porque es una forma importante que ante el miedo juntemos coraje. Una persona, por ejemplo, cerrando mi respuesta, que siente el miedo a morir, si no sintiera coraje no lo afrontaría. Entraría en lo que hace rato llamé en la plática, desesperanza aprendida, ¿sí? Es decir, diría, no, pues ya ni modo, no tengo nada que hacer. Entonces, no sentir coraje es peligroso, ¿sí? Entonces, el coraje es importante porque nos ayuda a afrontar. Solo que, repito, hay que ajustar ese coraje, hay que ajustar hasta dónde, hasta qué parte es útil, qué parte no es útil. Y lo que iba a ligar para cerrar con la parte anterior es que a veces no nos damos cuenta que con nuestro enojo o con nuestro coraje terminamos por convertirnos en aquello que en algún momento nos lastimó. A veces no nos damos cuenta que con nuestro coraje, con nuestro enojo, terminamos por poner a otras personas en el mismo lugar en el que estuvimos nosotros en algún momento de nuestra vida. Es decir, terminamos lastimando a alguien sin darnos cuenta cuando así nos lastimaban a nosotros. ¿Sí? Y se nos olvida, nos volvemos el agresor sin darnos cuenta, ¿no? Que repito, este tipo de cosas a veces es importante recordar, ¿no? Que cuando recordemos esta señal, cuando sintamos el coraje, cuando sintamos el enojo, digamos, aquí me estoy convirtiendo en lo que a mí me lastimó. Aquí estoy poniendo a esa persona en ese lugar, ¿no? Así a nivel general. Perfecto, pues muchísimas gracias, José. Muy buena ponencia. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron acompañándonos el día de hoy. Recuerden, vamos a estar aquí a través de todas estas plataformas virtuales todavía un rato. No tenemos aún una indicación de retomar las actividades presenciales, pero de momento vamos a seguir nosotros aquí con ustedes, acompañándonos. Les hacemos la cordial invitación para nuestras siguientes sesiones. Vamos a tener para el 27 de agosto, la siguiente semana, el día jueves, tenemos una sesión especial dirigida hacia los abuelitos, haciendo alusión al Día del Abuelo. El tema es el duelo en el adulto mayor. La dinámica es la misma,
necesitamos se registren en la página de Galloso. La invitación es para que todos los abuelitos puedan estar con nosotros. Sabemos que a veces, pues, algunos todavía no están tan involucrados en esto de las redes sociales, entonces sus familiares si pueden acompañarlos, si pueden traerlos aquí con nosotros para que puedan estar acompañándonos, se los agradeceríamos mucho. La cita es a las 7 de la noche. La ponente va a ser la psicóloga Claudia Bermúdez. Ella también nos apoya en las plazas de Colima y Cuernavaca. Y para septiembre tenemos la sesión de los niños, salud emocional en niñas, niños y adolescentes ante la pandemia, el 10 de septiembre. Y el 24 de septiembre vamos a tener otra sesión especial como esta, titulada El síndrome de la cabaña, el miedo a salir de casa. Estamos ahorita encaminando todo este programa de tanatología, no nada más a tocar temas de duelo, sino de manejo emocional en estos momentos y en estas situaciones actuales a las que todos nos hemos estado enfrentando. Les agradezco mucho su tiempo, les agradezco estén aquí con nosotros, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, Spotify. Y bueno, pues estén atentos de toda la información que compartimos con todos ustedes a través de la página de Galloso. Muchísimas gracias y hasta pronto. Gracias, José. Creo que ya no anda con nosotros por aquí, pero muchísimas gracias a todos y nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Hasta luego, Anaí. Bye bye, gracias. Gracias por la invitación. Bye. Bye, José.